Muy muy buenos días a todos nuestros participantes. Muchísimas gracias por conectarse en el día de hoy a esta nueva edición del webinar Educando en Valores de CCI Impuesto de Bolsa. Le agradecemos a todos la puntualidad, la participación de este nuevo encuentro. Queremos primero, antes que nada, agradecer la participación del señor Santiago Sicar y Cristian Molina, quienes serán nuestros expositores y serán las personas que nos estarán respondiendo todas las inquietudes que surjan en el camino. Como todos ustedes saben, en el día de hoy hemos preparado un webinar que le hemos denominado Fondos de Inversión, diferencias entre los fondos de inversiones y los fideicomisos de oferta pública. Es un tema que muchos de nuestros clientes siempre nos preguntan y quisimos invitar a los expertos en cada una de estas áreas. En el día de hoy vamos a iniciar la presentación con el señor Santiago Sicar. Santiago Sicar es economista con maestría en negocios de la Universidad Nacional de Australia, especialista en mecanismos de inversión colectiva con más de 20 años de experiencia en el sector financiero. Es docente de maestrías y expositor en áreas financieras, administrativas y del mercado de valores. Es un apasionado por la educación financiera. En el año 2013 vino a República Dominicana para crear y gerenciar una administradora de fondos de inversión de un importante grupo del país. Actualmente ejerce como presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, ADOSAFI, miembro del directorio de la Federación Iberoamericana de Fondos de Inversión y gerente general de Sumas, una sociedad dedicada a comunicar información y consejos de mercado financiero para el bienestar financiero de los dominicanos. Queremos agradecer a Santiago por haber accedido a este tiempo, a dedicarnos pues tiempo, esfuerzo para explicarnos más sobre lo que son los fondos de inversiones y la diferencia que existe con los fideicomisos de oferta pública. Muchísimas gracias, Sicar, Santiago, por tu tiempo y te dejamos a ti este espacio para que expliques un poco sobre tu tema. Jorge, muchas gracias a todos, muchas gracias por atender. La verdad que es un placer cuando uno ve entidades como CCI que se preocupan porque sus clientes y el mercado en general conozcan de los mecanismos de inversión. Yo siempre he creído que un inversionista que conoce más, no solo es un inversionista al que posiblemente le va mejor, sino es un inversionista que reconoce los riesgos y de esta manera evita problemas en el mercado. Entonces, muchas gracias por atender. Espero que la charlita cortica que he preparado les funcione. Les voy a compartir la pantalla. Tengo 2 diapositivas donde trato de resumir y consolidar muchas de las preguntas que quizás ustedes tienen. Quizás tenemos en la audiencia gente que ya invierte en fondos, gente que ya invierte en fideicomisos, pero también tenemos gente que no lo ha hecho y gente que a pesar de estar invertida, posiblemente tiene algunas dudas frente a las diferencias que hay entre uno y otro. Para eso entonces les comparto mi pantalla. Espero disfruten un poco la presentación. Vamos a hablar solo de los conceptos claves que tenemos que tener en cuenta para entender los fondos de inversión. Y para eso yo siempre me apoyo de una diapositiva que es muy sencilla, que habla de 3 características claves cuando invertimos, bien sea en una empresa o en un fondo de inversión. Yo hago un comparativo entre la empresa y el fondo de inversión. ¿Qué ocurre en una empresa? ¿Quién es el propietario de una empresa? Pues en una empresa, por supuesto, el propietario siempre es el accionista. Y para volverse accionista tiene que llevar dinero a esa empresa y a cambio recibe acciones. Igual ocurre en un fondo de inversión. Los dueños, oigan esto bien, los dueños de un fondo de inversión son ustedes, cada uno de ustedes, no es la administradora de fondos de inversión, es cada uno de los inversionistas que ha llevado dinero. Y por eso es que cada vez que ustedes llevan dinero a un fondo de inversión, en contraprestación, reciben lo que se llaman cuotas de participación, que es algo muy similar a las acciones dentro de la compañía. Ahora bien, en esa compañía, por supuesto, hay una propiedad y esa propiedad corresponde al ente jurídico como tal, a la empresa como tal.
Es decir, los activos que están a nombre de Cervecería Dominicana no están a nombre de los accionistas de Cervecería Dominicana, están a nombre directamente de Cervecería Dominicana. Y esos accionistas son los dueños de esa entidad jurídica. Igual ocurre en los fondos de inversión. Cada fondo de inversión por eso tiene un RNC propio, una contabilidad propia y unas cuentas bancarias propias y totalmente independiente de quién, de los propietarios y de quien gerencia, bien sea esa empresa o en el caso de los fondos de inversión, ese fondo de inversión. De tal manera que, ¿qué ocurre? Esa es una pregunta recurrente que siempre recibo. ¿Qué ocurre si una AFI se quiebra, la liquidan? Bueno, primero es muy complicado porque es una entidad que está regulada como los puestos de bolsa que tienen que reportar un montón de información periódicamente. Pero en caso de que ocurriera, no se preocupen que el patrimonio del fondo es totalmente independiente, está seguro, es solamente de ustedes. Se encuentra con una contabilidad propia y unas cuentas bancarias totalmente independientes. Ahora bien, pasemos al segundo punto. Segundo punto, por supuesto, cuando hablamos de inversiones, es la gestión, esa gerencia. ¿Cómo funciona una empresa? Pues sencillo, en una empresa tenemos un consejo que delimita las estrategias de inversión, delimita qué va a hacer esa empresa durante un periodo, hace, como decimos así, el mapa estratégico, pero ese consejo no puede cambiar la naturaleza de la empresa. Si la empresa nació para hacer zapatos, quizás ese consejo puede decir, oiga, este año de pandemia dediquemos a hacer zapatos para enfermeros, pero no puede decir, oiga, esta empresa que hace zapatos, hagamos un edificio para atender enfermos del COVID. No lo puede hacer porque la empresa nació para crear zapatos. Entonces el consejo, dentro de la naturaleza de la empresa, decide lo que considera la mejor estrategia. ¿Y quién ejecuta eso? En una empresa es la gerencia general. Todos los que trabajamos en una compañía somos quienes ejecutamos la estrategia de esa empresa. ¿Cómo es esto a nivel de un fondo de inversión? Y aquí viene el primer concepto importante. La administradora del fondo de inversión lo que hace es las veces de ese consejo y de esa gerencia general, pero no es la dueña del fondo. Recuerden que los únicos dueños de cada fondo son los inversionistas. ¿Qué hace la AFI entonces? La AFI tiene un comité de inversiones que es un equipo de expertos que tienen que tener experiencia demostrada en inversiones en el activo en el que se invierte. Es decir, si el fondo de inversión invierte en apartamentos o en oficinas comerciales en Santo Domingo para rentarlas, para alquilarlas, pues ese comité de inversiones tiene que tener una experiencia probada en esa compra y alquiler de esas oficinas del tema comercial. Y ese comité de inversiones lo que hace es la estrategia. ¿Y quién la ejecuta? Una persona que se llama el administrador. Esto es un equipo de personas, de nuevo, que tienen que tener experiencia no solo en el conocimiento del activo, sino en la negociación del activo. Si ustedes me preguntan a mí, yo en República Dominicana, que tengo mucha experiencia en el mercado y en fondos de inversión, no podría administrar un fondo inmobiliario. ¿Por qué? Porque solo he comprado una propiedad que es la casa donde resido. No tengo la experiencia. Y seguramente si llego con este acento colombiano, me van a dar por la cabeza. Así que es por eso que los administradores de un fondo de inversión tienen que tener experiencia probada en la negociación para que busquen las mejores condiciones para esa negociación. Entonces, miren ustedes, acá la gente me dice, bueno, pero entonces ese comité de inversiones puede hacer lo que desee. No, solamente puede hacer lo que ese fondo de inversión le permite desde el reglamento. Si ese fondo de inversión, como les digo, está para comprar solo propiedades comerciales en Santo Domingo y aparece una alternativa interesantísima en Punta Cana, este comité de inversiones no va a poder hacer esa estrategia de comprar esa propiedad en Punta Cana porque el fondo de inversión lo ha limitado a Santo Domingo. Espero que esto les dé más preguntas y al final con Jorge podamos solventar algunas de ellas, pero trato de ser lo más claro posible. Finalmente, el tema de dividendos, que es algo que siempre nos preocupa porque por supuesto invertimos para ganar, queremos recibir retorno. En el caso de una empresa, los beneficios se reparten normalmente de manera anual, dependiendo de las utilidades que tenga la compañía. Y es la asamblea de accionistas la responsable de aprobar los dividendos que se van a pagar. ¿Cómo se pagan? Se pagan por cada acción de estas que tienen los propietarios. Si yo tengo una acción, me corresponde el dividendo de esa acción. Y si tengo 100 acciones, pues el valor que corresponde al dividendo de cada una de esas 100 acciones. Igual ocurre con los fondos de inversión. En los fondos de inversión,
esos beneficios se pagan bien sea por valorización de esa cuota o por distribución de beneficios por cuota. ¿Cómo funciona el tema de la valorización de la cuota? Tal cual como funciona en las acciones de la empresa. Si a la empresa le va muy bien, ¿qué le pasa normalmente al valor de la acción? Se incrementa, lo hemos visto en los mercados normalmente. Igual ocurre con el fondo de inversión. Si al fondo de inversión le está yendo muy bien, el valor de la cuota se incrementa, de tal manera que usted tiene una ganancia por valorización de cuota. Pero adicionalmente, en el caso de los fondos cerrados, esos fondos cerrados usan normalmente pagar beneficios por cuota con cierta periodicidad. Ya vamos a ampliar un poquito el tema. Pero entonces, fíjense, propiedad, gestión y beneficios. Tres aspectos que son importantísimos en cualquier inversión y que en los fondos de inversión básicamente son muy transparentes, muy claros y sobre todo dan mucha tranquilidad frente a los riesgos que uno puede asumir en el mercado. Ahora bien, ¿qué tipos de fondos hay? Porque aquí hay una confusión normalmente y una gran diferencia. Tenemos fondos abiertos y fondos cerrados. Para que ustedes tengan claridad, los fondos abiertos son aquellos que se pueden comprar a través de una administradora de fondos de inversión directamente. Y los fondos cerrados son aquellos que se deben, exclusivamente se pueden comprar a través de un puesto de bolsa como CCI. Pero ¿cuál es la diferencia fundamental entre el uno y el otro?